Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 5, lo que no te mata, solo te hace más fuerte. En alguna parte de la tierra hueca, donde había un volcán subterráneo, una gran cantidad de tierra empezaría a ser removida, en eso se levantaría una gran cortina de polvo, y después al despejarse, Shin Godzilla abriría sus ojos, donde después comenzaría a mirar a su alrededor mientras observaba el lugar en el que se encontraba. En eso Shin daría un fuerte rugido, ya que habría despertado de su largo sueño. En eso comenzaría a colocarse de pie, y después comenzaría a mover su cuerpo. A lo que se sentiría extraño después de pasar un tiempo sin mover sus extremidades. En eso Shin comenzaría a salir del lugar en el que se encontraba, y después postraría su mirada en toda la tierra hueca, y vería como varios Kaijus estarían habitándola, mientras otros estaban luchando a muerte por el dominio de los territorios. En eso Shin Godzilla comenzaría a caminar, y se dirigiría a un ducto para salir de la tierra hueca. En ese momento, después de la gran guerra que se llevó a cabo, los altos mandos de Marley estarían reunidos en una mesa mientras discutían varios temas. En eso uno de ellos diría, después de esta guerra nos alzamos con la victoria, o eso es realmente una victoria. Esos infelices han estado desarrollando armas que pueden dañar nuestros escudos impenetrables. Parece ser que ya llegó ese día, casi perdemos a nuestros dos titanes. Sin embargo, gracias a la pelea de esas malditas bestias logramos derrotar al enemigo, pero, en eso el hombre golpearía la mesa con fuerza, mientras se notaba un ambiente tenso por parte de los demás hombres. En eso él gritaría, ¿cómo rayos es que pasamos a segundo plano? Éramos la nación más poderosa de todas, ya que nadie podía hacernos frente. El titán colosal era el dios de la destrucción, más poderoso de todos los tiempos, pero ahora no es más que otro enano al lado de esos monstruos. Y por si fuera poco, ya era bastante difícil ir por el titán fundador que se llevó Gris a Jaeger, ya que no esperábamos que su hijo, Eren Jaeger, pudiera transformarse en titán. Pero además de eso, en esa maldita madriguera de ratas repugnantes, han aparecido esas bestias desde hace 9 años. En eso el hombre se comenzaría a tranquilizar, y después diría, pero tenemos que buscar otras alternativas. Magat, dime, ¿es cierto lo que dijeron los científicos del cuartel general, de que haya una posibilidad de que en alguna otra parte del mundo se puedan extraer los materiales que se encuentran en la isla Paradise? En eso el general Magat se colocaría de pie, y después diría, señor, eso no lo tenemos asegurado, de acuerdo a unos viejos archivos del navío que se extravió hace varias décadas. Algunos de los sobrevivientes que llegaron a una isla conocida por algunas leyendas como la Isla Calavera, mencionaron que en ese lugar habían restos de materiales no identificados, pero gracias, y con la ayuda de la ciencia logramos identificar que varios coincidían con materiales ya registrados, lo que significa que puede haber una mínima posibilidad de que los materiales de la Isla Paradise también se encuentren en esa otra isla, a lo que el hombre diría, ¿y acaso estás esperando una orden? ¿Por qué rayos no han enviado exploradores a ese lugar? A lo que Magat diría mientras ponía una cara seria, señor, también no estamos muy seguros de esto, pero en los informes que leímos, algunos decían que en esa isla existían una gran cantidad de criaturas no identificadas, pero una resalta sobre las demás ya que es por lo visto la más fuerte de ese ecosistema. A lo que el hombre diría, déjate de estupideces, dime de una buena vez qué sucede. En eso Magat suspiraría, pero después tomaría aire y diría, para no extenderme demasiado, señor, cabe la posibilidad de que en esa isla exista un kaiju que puede poner en riesgo las exploraciones, al igual que las demás criaturas, y por si fuera poco, algunas de esas aguas son territorios de varios kaijus. Aun si fuéramos en dirigible con los titanes no está asegurado que salgamos, ni siquiera los titanes. En eso el hombre se tocaría la frente y después diría, maldición, otra vez esos monstruos, parece ser que están tomando el control del mundo, demonios, en estos momentos estamos contra las cuerdas.
En eso otro de los hombres diría, y no podemos olvidar también a los gigantes de hierro. En eso el comandante diría, es cierto, maldición, esos gigantes defendieron varios países y muchas naciones, entre ellos los Taibur, y los Azumabito mencionaron que eran soldados quienes los estaban controlando, ya que escucharon voces que no eran rugidos como los de los titanes o los Kaijus, sino palabras. En eso otro diría, y lo más sorprendente de ellos es que vienen de otra dimensión, eso sería una locura. Pero viendo que eran armas muy avanzadas, incluso para los Azumabito, y viendo que los Kaijus vienen del centro de la Tierra, ya nada es imposible. En ese momento Zeke, al igual que la historia original, dejando todos esos temas aparte, él sugeriría retomar la invasión de la isla Paradise, para así tener una mayor ventaja sobre las demás naciones, donde después todos discutirían ese plan, y lo llevarían a cabo. Mientras tanto el Camazotz estaría volando con mucha dificultad, ya que la mordedura de Godzilla estaría causándole un gran dolor en el cuello. Pero en eso el Camazotz también estaría muy furioso, ya que no pudo alimentarse de Godzilla, por lo que aún tendría mucha hambre, ya que no se había alimentado en algunas décadas. En eso él estaría volando más bajo, para así poder lograr divisar alguna presa para poder alimentarse, pero lo que no se daría cuenta es que estaba próximo a volar en el espacio aéreo de una isla, y justo cuando estaba pasando por encima de ella, recibiría un fuerte golpe con una gran roca, lo que haría que el Camazotz perdiera altura, y se estrellara contra el suelo, así levantando una gran cortina de polvo y haciendo temblar el suelo. En eso el Camazotz se levantaría muy adolorido, pero también muy enojado, y en eso él escucharía un fuerte rugido, por lo que se giraría y miraría sorprendido como en una montaña estaría Kong, mientras se golpeaba el pecho. En eso Kong lo estaría mirando muy furioso, ya que el Camazotz no debería estar volando cerca de su isla. En eso el Camazotz se comenzaría a colocar de pie, pero al mismo tiempo estaba comenzando a poner una sonrisa siniestra, ya que después de todo encontró comida. En eso Kong se percataría de esto, y después daría un fuerte salto, y en eso iría con sus puños listos para golpear al Camazotz, pero el Camazotz se lograría quitar, así Kong destruiría el piso. En eso el Camazotz emprendería el vuelo y llegaría a una montaña, mientras observaba a Kong. En eso Kong se pondría de pie y miraría al Camazotz, y después ambos se mirarían con furia, y después darían un fuerte rugido, y en eso Kong se golpearía el pecho, y en eso comenzaría a correr, mientras que el Camazotz comenzaba a volar a vuelo bajo, mientras extendía sus garras, y en eso Kong daría un fuerte salto, y en eso le daría un fuerte golpe al Camazotz en su rostro, quien rugiría del dolor, pero después Kong lo tomaría de sus pies, y en eso lo jalaría, a lo que después lo estrellaría contra el suelo. En eso Kong lo volvería a subir, y después lo seguiría estrellando en el suelo con mucha fuerza. En eso el Camazotz seguiría rugiendo del dolor, pero después él abriría su boca, y en eso comenzaría a emitir varios sonidos de alta intensidad. En eso Kong soltaría al Camazotz y se taparía los oídos, a lo que después el Camazotz se estabilizaría en el suelo, y en eso movería su cabeza con fuerza, ya que estaría algo desorientado por los golpes. En eso el Camazotz postraría su mirada en Kong, y después daría varios fuertes rugidos, y en eso mostraría sus feroces colmillos, y en eso una sustancia amarilla estaba comenzando a gotear de su boca, a lo que después se abalanzaría sobre Kong, quien aún también estaría desorientado y le estaría dando la espalda. Y en eso el Camazotz se subiría a su espalda, y comenzaría a clavarle sus colmillos a Kong, mientras también al mismo tiempo le estaba transmitiendo el veneno que tenía Godzilla. En eso Kong comenzaría a sentir que sus fuerzas estaban comenzando a disminuir, pero en ese momento también el Camazotz estaba comenzando a rasguñar el pecho de Kong con las garras que se encontraban en sus alas, mientras que con las garras de sus pies, le estaba rasgando su espalda, así creándole varias heridas profundas a Kong, quien daría varios rugidos de dolor. A lo que después Kong se estaba comenzando a enfurecer, pero sin que el Camazotz se diera cuenta, los ojos de Kong brillarían levemente en un tono azul, mientras que en sus puños grandes rayos aparecerían, pero así como aparecieron se desvanecerían, y en eso Kong con una mano tomaría su cabeza, mientras que con el otro puño le estaba comenzando a dar varios golpes en su rostro al Camazotz, quien después soltaría a Kong. En eso el Camazotz sentiría el peligro en Kong,
por lo que este comenzaría a volar, alejándose un poco de él, pero Kong, furioso con el Camazotz por lo que estaba haciendo, tomaría una gran cantidad de árboles, y después les quitaría las ramas y dejaría la copa, en forma de punta, y en eso Kong daría un fuerte rugido, y después las comenzaría a lanzar contra el Camazotz, quien al verlas comenzaría a volar mucho más alto para esquivarlas, pero Kong le seguiría lanzando más lanzas, donde algunos de los proyectiles le rozarían su cuerpo, y algunas pequeñas le estarían dando en su cuerpo. En eso el Camazotz se dirigiría hacia donde estaba Kong, y en eso abriría su boca, y mientras que Kong le disparaba más proyectiles, el Camazotz le dispararía su ruido sónico, pero aumentado 5 veces más, donde Kong al escucharlo directo, se taparía sus oídos, mientras daba fuertes rugidos de dolor. En eso el Camazotz aprovecharía esto, y después mientras ponía sus garras en posición de ataque, este se las clavaría a Kong en su pecho, mientras con su cola la enrollaría en el cuerpo de Kong, al mismo tiempo que mordía su cuello, y de nueva cuenta estaba comenzando a transmitirle a Kong el veneno de Ghidorah, donde después el Camazotz comenzaría a elevarse, mientras sujetaba a Kong con más fuerza para que no pudiera zafarse. En eso Kong comenzaría a sentir un gran dolor, pero al mismo tiempo una gran cantidad de furia, y después sus ojos volverían a brillar en un tono blanco, pero esta vez los rayos en sus manos serían mucho más intensos, y en eso sujetaría al Camazotz de sus alas, mientras que al Camazotz le estaba costando mantenerse en el aire, y en eso Kong daría un fuerte rugido, y después una gran cantidad de rayos golpearían al Camazotz, mientras Kong lo sujetaba del cuello. En eso el Camazotz estaba comenzando a sentir como todo su cuerpo estaba siendo electrificado, por lo que soltaría a Kong, pero él no lo haría, y en eso ambos se despegarían, donde el Camazotz sería enviado a estrellarse con fuerza contra el suelo, donde después al despejarse una nube de polvo el Camazotz estaba comenzando a ponerse de pie. Pero en eso Kong aparecería por su espalda, y después Kong con sus puños envueltos en electricidad, estaba comenzando a golpear al Camazotz en la zona de su espalda. Ante esto el Camazotz estaba comenzando a rugir del dolor, pero después Kong de la ira no se detendría, y comenzaría a golpear al Camazotz con mucha más fuerza. En eso el Camazotz ya no podría ponerse de pie, debido a que los fuertes golpes de Kong le estaban causando grandes daños. Pero en eso Kong tomaría de la cabeza al Camazotz y después este se la giraría con fuerza, así rompiéndole el cuello al Kaiju murciélago, donde después Kong se comenzaría a tranquilizar, y en eso los rayos estaban comenzando a desaparecer. Nota del autor: los rayos de Kong funcionan como la adrenalina. Seguimos. En eso Kong pisaría la cabeza del Camazotz, y después este daría un fuerte rugido hacia el cielo, mientras se golpeaba el pecho. Todo esto habría sido observado por los habitantes restantes de la Isla Calavera, quienes después de que la Isla Calavera se dividiera en dos, ellos fueron un pequeño grupo que se alejó con el resto de la isla y prosperó. Así ellos se arrodillarían y en eso comenzarían a realizar una especie de canto hacia Kong. Mientras tanto con el resto de guerreros, Zeke al igual que la historia original tendría su conversación con Colt, donde este le explicaría cuál era el plan para recuperar al fundador, mientras que también le estaría explicando cómo fue su experiencia al estar presente en la gran guerra que se estaba llevando a cabo en Paradise entre Kaijus. Cómo fue que Zeke sintió el verdadero terror cuando vio a ese Kaiju de 3 cabezas, pero más al ver cómo fue que él luchó a muerte contra Godzilla, donde ambos se daban con todo, e incluso pareciera que a Godzilla no le importaba si la isla salía perjudicada, ya que estaba muy decidido a terminar con Ghidorah. Ante esto Colt estaría impactado. En eso Magat también llegaría y al igual que la historia original cuestionaría a Zeke sobre el plan para terminar la operación en Paradise. En ese momento Magat diría: todos nuestros barcos han sido hundidos en las aguas cercanas a esa isla. Dime si crees que fueron esos demonios. A lo que Zeke diría: siento poner en cuestión su palabra señor, pero me temo que esto no pudo ser obra de un solo titán, tuvo que haber por lo menos otro. En eso Magat frunciría el ceño y después diría: Leonhard, no es así, después de lo que me reportaron ustedes, esa mocosa terminó siendo una maldita traidora, se unió al enemigo, y por si fuera poco, aún no me cabe en la cabeza que me digan que esa mocosa tuvo una relación con ese monstruo de la clase Kaiju Godzilla.
A lo que Zeke diría, bueno, nosotros tampoco nos lo esperábamos, pero supongo que como todas las cosas, hay relaciones entre diferentes miembros de algunas especies que pueden ser realmente fuertes. Además, esto no es nuevo, ¿no recuerda que en el informe de hace ya varias décadas, había un pequeño apartado donde mencionaban que a esa mujer, Duanfinger, también tuvo una cierta relación con ese kaiju que se dice que vive en la isla Calavera? A lo que Magat estrecharía la mirada y después diría, mientras miraba con tensión a Zeke, cierto, pero mejor olvida el tema de esa isla, queda claro que Marley no piensa ir a ella, aun con el poder de los titanes, ya oíste, son aguas completamente peligrosas. A lo que Magat diría, maldición, además de robar el poder del fundador y del titán de ataque, también Leonhard les llevó el del titán hembra, y por si fuera poco, esa mocosa les llevó también un aliado que en cualquier momento podría destruir Marley. A lo que Zeke diría, de eso no estoy del todo seguro. A lo que Zeke diría, durante la estancia de Reiner y Berthold en esa isla, ellos consiguieron información que nos puede ayudar. Godzilla no está de tiempo completo en esa isla, tengo entendido que ese monstruo actúa como una especie de cazador que va tras otros kaijus, y en los últimos 9 años se suscitaron varios ataques en esa isla de algunos de ellos. Además, Reiner dijo que algunos decían que había algo más en esa isla, no sé con certeza qué es, pero creo que tiene relación con los kaijus y su mundo. En eso Magat se sorprendería. Mientras tanto, con los demás guerreros, Reiner estaría despertando, mientras tenía algunas pesadillas de Levi y Mikasa atacándolo y casi acabando con su vida, mientras que también por otro lado, tendría pesadillas con algunos de los kaijus que Godzilla se enfrentó en esa isla, donde varios lo pisaban, y otros lo asesinaban sin piedad. En eso Reiner despertaría, donde después Galliard diría, vaya, parece que por fin despertaste, no quería interrumpirte, ya que te veías cansado. A lo que Reiner diría, Galliard, lo siento, por cierto, no te he agradecido por salvarme en el campo de batalla. A lo que él diría, ni lo menciones, y en eso diría, si yo hubiera sido el titán acorazado nada de esto habría sucedido, ni siquiera lo de mi hermano, donde al igual que la historia original, le contaría lo que vio en los recuerdos de Ymir, pero también le diría, oye, de verdad esa cosa que los atacó antes de que esa chica Ymir se convirtiera en titán era demasiado grande. A lo que Reiner lo miraría y después Galliard le diría, mientras temblaba un poco, pude ver en sus recuerdos la monstruosidad que era, su tamaño era mucho más grande que el titán colosal, además pude sentir el miedo de esa pobre infeliz mientras sentía como su vida estaba llegando a su fin. En eso Reiner estaba a punto de decir algo, pero después Pike entraría, y le diría, y eso que no viviste en carne propia, ¿cómo fue ver que uno de esos kaijus aplastaba el muro como si no fuera nada? Además de sentir también el miedo que me provocó ese dragón Ghidorah, así que en ese aspecto sí entiendo a esa chica. Así ellos tendrían su conversación, donde después Reiner diría que iría a ver a sus amigos.